¿Cómo podemos hacer para transformar un aula, cualquier aula, en un espacio donde cada estudiante, de verdad, cada uno pueda aprender y crecer? Bueno, el decreto 1421 de Colombia nos da el mapa. Y justo eso es lo que vamos a hacer aquí, desarmar este decreto, para convertirlo en un manual práctico, un paso a paso para construir una clase que sea verdaderamente inclusiva. Esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con el porqué de la inclusión, que es clave. Después pondremos los cimientos con el diseño universal. Luego afinamos el enfoque con un plan personalizado. Lo llevamos a la práctica real en el aula y al final vemos cómo medir el éxito con una evaluación justa. Muy bien, arranquemos por el principio. El reto que la educación inclusiva se propone resolver no es cualquier cosa, ¿eh? Es ni más ni menos que un cambio total de perspectiva. Aquí está la pregunta del millón. Por muchísimo tiempo, el sistema educativo fue como un molde, uno bastante rígido, y se esperaba que los estudiantes se adaptaran a él. Pero, ¿y qué pasa cuando alguien no encaja en ese molde? Pues la educación inclusiva le da la vuelta a esa lógica. Y esta frase, que viene de una sentencia de la Corte Constitucional, es la pieza clave de todo. No es una sugerencia, no es un «sería bueno que», no, es un mandato. El sistema, el currículo, los métodos, todo, absolutamente todo, tiene que ser lo suficientemente flexible para acoger la diversidad de los estudiantes. Este es el verdadero cambio de juego. Entonces, si la meta es adaptarse, ¿cómo empezamos a planear para eso? La primera gran herramienta que tenemos es proactiva y universal. Se le conoce como Diseño Universal para el Aprendizaje o simplemente DUA. Pensemos en el DUA como los planos de un edificio que desde el primer boceto fue pensado para que todo el mundo pudiera usarlo, con sus rampas, puertas anchas, señales claras. En el aula esto significa planear las clases pensando desde el minuto cero en las distintas maneras en que los estudiantes aprenden. Aquí tenemos la definición formal del decreto, pero lo más importante es entender que el DUA no es un parche ni un extra, es la base del currículo. Se trata de ofrecer múltiples formas de presentar la información, varias maneras para que los estudiantes demuestren lo que saben y, claro, diferentes caminos para mantenerlos enganchados y motivados. Pero a ver, ¿qué pasa cuando ese diseño universal, por muy bueno que sea, no es suficiente para un estudiante en particular? Bueno, aquí es donde entra a jugar nuestra segunda herramienta, una mucho más específica y a la medida. Si decíamos que el DUA es el plano general del edificio, el PR vendría a ser ese ajuste personalizado. Es la herramienta que activamos cuando un estudiante, a pesar de tener un diseño universal a su alrededor, todavía se encuentra con barreras que le impiden aprender y participar como los demás. Y como lo define el decreto, el PR es un plan detallado y personal. Ojo, no se basa en suposiciones. Se construye a partir de una valoración muy seria de las necesidades del estudiante, donde participan profes, especialistas y, muy importante, la familia. Miren, esta tabla lo deja clarísimo. El DUA es proactivo, es para todos y busca evitar que aparezcan barreras. El PR, en cambio, es reactivo, es para un estudiante en concreto y busca eliminar las barreras que ya están ahí. No son enemigos, son el equipo perfecto. Un buen DUA hace que se necesiten menos PRs, pero el PR siempre será una herramienta fundamental. Muy bien, ya tenemos el DUA y el PR nuestros planos. Ahora la pregunta es, ¿cómo se ve esto en la cancha? En el día a día del salón de clases. Vamos a pasar del papel a la acción. El proceso, la verdad, es bastante lógico. Primero, hay que observar e identificar qué es exactamente lo que le impide aprender a un estudiante. Esas son las barreras. Segundo, se usan metodologías que de por sí ya son flexibles y se adaptan a distintas formas de aprender. Y tercero, se aplican esos ajustes específicos que ya están documentados en el PR. Y aquí hay un punto que es importantísimo. Un currículum flexible no significa bajar la exigencia ni cambiar los objetivos de aprendizaje. Para nada. La meta es la misma para todos. Lo que cambia es el camino para llegar a esa meta. Se ofrecen diferentes rutas, diferentes recursos, diferentes tiempos. Y esa hoja de ruta detallada es el PR, que es mucho más que un papel guardado en una carpeta. Define los ajustes concretos en el currículo, qué recursos se necesitan, desde un software hasta un pupitre diferente, e incluso las actividades para reforzar en casa. Es un plan de acción vivo, que se construye en equipo. Ok, hemos planeado, hemos actuado en el aula, y ahora llegamos a la parte final, que es crucial. ¿Cómo evaluamos el aprendizaje de una manera que también sea inclusiva y que sea justa para todos? El principio es el mismo del que hablábamos al comienzo. Si la enseñanza se adapta al estudiante, pues la evaluación también tiene que hacerlo. El objetivo es medir lo que el estudiante realmente sabe y puede hacer, quitando de en medio las barreras que la propia prueba podría ponerle.
Y esto es genial porque demuestra que el compromiso va en serio, que es a nivel de todo el sistema. No se queda solo en el aula. El decreto 1421 obliga incluso al ICEFES, que es quien hace las pruebas nacionales, a realizar estos ajustes. Esto puede significar más tiempo, un lector, un intérprete, lo que sea necesario para garantizar que la evaluación sea equitativa. Y para hacer un seguimiento constante existe este mecanismo. Además del boletín de notas de siempre, se genera un informe que detalla cómo ha sido el progreso del estudiante, pero basado en los objetivos y los ajustes de su PR. Esto da una visión mucho más completa y sobre todo más justa de su aprendizaje. Ya recorrimos el manual práctico que nos da el decreto, pero la inclusión no es solo un conjunto de reglas, es una cultura, una práctica del día a día. Así que el verdadero punto es este. Más allá de los grandes planes, la pregunta que queda es, ¿qué pequeña barrera, qué obstáculo se puede eliminar en el aula mañana mismo? Quizás sea dar la opción de entregar un vídeo en vez de un ensayo o simplemente hacerle la pregunta clave a un estudiante. ¿Qué te ayudaría a aprender mejor? Es en esas pequeñas acciones donde la inclusión cobra vida de verdad.